Invitamos al escenario a Waldo Mendoza, profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, Waldo, buenas noches. Muy buenos días. Hoy he venido a hablarles de una paradoja que se llama Perú. ¿El Perú es un milagro o es un desastre? ¿Cómo así un país de un comportamiento macroeconómico sobresaliente en América Latina? Somos el país que durante el periodo 91-2019 ha crecido más que cualquier otro de tamaño mediano en América Latina. ¿Cómo así este país, que ha recibido el calificativo de milagro peruano afuera, cómo así ese mismo país puede mostrar el número de muertos por millón de habitantes más alto en el mundo durante la pandemia? ¿Y cómo así ese mismo país puede elegir a un candidato que hizo su candidatura cuestionando el modelo económico que nos llevó al milagro económico? ¿El Perú es entonces un milagro o es un desastre? En realidad, tenemos muchos indicadores de que es un milagro. Miremos, si no, el indicador más importante del promedio de vida de una población, el PBI per cápita, en términos reales. El PBI per cápita del año 2019 es 2.5 veces el PBI per cápita del año 90. O sea que nuestro nivel de vida promedio en el 2019 era 2.5 veces mejor que en el año 1990. Casi ningún país en América Latina puede mostrar este récord. Cuando la economía crece, lo hace el empleo. Cuando la economía crece, las empresas producen más, generan rentas, generan utilidades, pagan sus impuestos. Cuando la economía crece, los empresarios pagan más impuestos, los trabajadores pagan más impuestos. Algunos impuestos directos, impuesto a la renta, y todos impuestos indirectos, el IGB, el selectivo al consumo. Por lo tanto, cuando la economía crece, la recaudación crece. Y vaya cómo ha crecido la recaudación. Lo que tienen hacia adelante es el ingreso per cápita real del gobierno entre el año 1990 y el año 2019. En el año 2019, la recaudación, los ingresos per cápita del gobierno peruano eran casi 10 veces más que en 1990. O sea que los gobiernos disponían más o menos de 10 veces más recursos que en 1990, en términos per cápita. Y claro, cuando los ingresos del gobierno suben, los gastos pueden subir sin atentar contra las finanzas públicas. Y el gasto público per cápita en términos reales también se multiplicó, casi por 10. O sea que en promedio, el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local han tenido más o menos 10 veces más recursos en términos reales y en términos per cápita respecto a 1990. Se dice con ligereza, la macro está muy bien, pero la micro no pasa nada. Eso es absolutamente falso. Según la ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares, en los hogares pobres, casi un 70% de sus ingresos provienen del trabajo.
Si provienen del trabajo, provienen del crecimiento, es decir, del PBI. Y casi un 20% de los ingresos provienen de transferencias corrientes, básicamente del gobierno, pensión 65, juntos, los bonos COVID, todo eso. Y las transferencias evidentemente provienen de la recaudación, y la recaudación depende del PBI. O sea que casi el 90% de los ingresos de los hogares pobres vienen del PBI. Y por eso puede pasar esto, que realmente es impresionante. Son los datos más largos que existen sobre la pobreza en el Perú, son los del Banco Mundial. En 1997, más de la mitad de la población peruana era pobre. En el año 2019, un año antes de la pandemia, la pobreza solo afectaba a una quinta parte de la población. Eso tiene que ver básicamente con lo que acabo de destacar, la macro. La macro que te da crecimiento, que te da recaudación, que permite al gobierno gastar, dar transferencias y todo eso, ese es el resultado. Pero el Perú también tiene indicadores de desastre, y en particular en sectores importantísimos que tienen que ver con el capital humano. Capital humano, lo sabemos, es un elemento indispensable para el crecimiento económico de largo plazo. Y el capital humano tiene que ver esencialmente con la salud y con la educación. La salud. La salud en el año 2019. En el año 2019, el gasto per cápita de los peruanos, en promedio, apenas superaba al gasto per cápita de Bolivia y Venezuela, que claramente tienen un PIB per cápita muchísimo menor que el nuestro. Quizás sea uno de los indicadores de por qué somos primeros en muertos por millón de habitantes. El otro sector, la educación, las pruebas PISA, las pruebas que aplica la OSD para medir la calidad lectora, la calidad en ciencias y en matemáticas de estudiantes de 15 años en el mundo. En las pruebas a las que nos presentamos, casi siempre estamos de coleros. O sea que la salud y educación, los determinantes básicos del capital humano están, digamos, en desastre. Entonces, ¿el Perú es un milagro o es un desastre? El Perú será como un personaje de nuestro novelista Alonso Cueto, que tiene una frase muy bonita y además preocupante, ¿no? En el Perú todo es empeorable. Entonces, ¿somos un desastre o somos un milagro? Ni milagro ni desastre. En realidad, cuando uno mira la misma educación y la misma salud donde parecemos como un desastre, aparecen luces en la salud. Habíamos visto hace unos minutos que en la salud aparecíamos ganándole solamente a Venezuela y a Bolivia. No hay duda, en el 2019 esa era nuestra posición. Pero mire lo que ha pasado con la salud. El mismo indicador, el gasto per cápita en salud, en el año 2019 es 3.2 veces con relación al año 2000. Piensen que la pandemia nos hubiese agarrado en el año 2000. La tragedia de la COVID se hubiese multiplicado. Entonces, no estamos mal, hemos avanzado, pero estamos todavía de coleros, pero hemos avanzado.
Y esta cifra lo descubrí gracias a esta oportunidad, porque yo no tenía idea de que esto podía estar pasando. Les había contado que en educación siempre aparecemos en la cola, en las pruebas PISA. Pero hay que hacer algunas precisiones. Uno, a las pruebas PISA los países se presentan voluntariamente. Entonces son unos cuantos países latinoamericanos los que participan en las pruebas PISA. Son como 6 o 7 países. Y entre esos países, el país que más ha avanzado en capacidad de lectura, en matemática y en ciencias es el Perú. Ahí está, las pruebas son evidentes, son pruebas duras. O sea que algo bueno hemos estado haciendo en los últimos años. Los buenos ministros de educación que teníamos antes seguramente explican eso. Los recursos que el crecimiento económico le dio a la educación seguramente explican eso. Entonces, ni milagro ni desastre. En realidad, no estamos creciendo lo suficiente, porque en los indicadores de salud y educación y de otros indicadores de infraestructura, de nutrición, cualquier indicador que se nos ocurra, en los rankings latinoamericanos siempre aparecen como punteros Chile y Uruguay, siempre. No tengo la más remota idea de cómo es la política educativa en Chile o Uruguay. Tampoco sé cómo es la política de salud. Yo soy macroeconomista y lo que sé es esto: que Chile y Uruguay tienen casi el doble del PBI per cápita de nosotros. Esa es la explicación. Cuando el ingreso per cápita es más alto, evidentemente podemos acceder a una mejor educación, a una mejor salud, a una mejor infraestructura. El truco entonces es el PBI per cápita. Eso es lo que explica. Hace unos meses descubrí, por un amigo que me pasó, el amigo lo sabe, un paper que me parece que es definitivo. Lam Pritchett, un economista del desarrollo importante, trabajó con el índice de prosperidad del Instituto Legatum. Este índice existe para 167 países, o sea, casi todo el mundo. Trabaja con 300 indicadores y desde hace 15 años. Este gráfico borroso, deliberadamente lo puse así porque valía la pena ponerlo aunque sea borroso, nos dice que conforme el PBI per cápita sube, los indicadores de bienestar para todos los gustos, monetario, necesidades básicas insatisfechas, multidimensional, todo lo que se les ocurra a los estudiosos de la pobreza, todos esos indicadores mejoran cuando sube el PIB per cápita. Y también dice este gráfico que mejoran, pero cada vez más despacio. Entonces, según este documento con el cual estoy de acuerdo, no existe un país en el mundo, ni uno, que haya bajado sustantivamente su pobreza sin que el crecimiento económico haya crecido sustantivamente. Si tienen un ejemplo, me lo pasan, me parece un ejemplo importantísimo. Y tampoco existe un país en el mundo que haya crecido sustantivamente durante largo tiempo y que no haya bajado la pobreza. En términos matemáticos, el crecimiento es necesario y suficiente para mejorar el bienestar y para bajar la pobreza. Incluso si hiciéramos una fina política social, Esther Duflo del MIT, Premio Nobel de Economía, nos ha enseñado a cómo ser eficaces con el gasto público. Incluso si aplicásemos a nuestros programas sociales las recomendaciones de este Premio Nobel,
no bajaríamos sustantivamente la pobreza. Las políticas sociales, los programas sociales son socios minoritarios para el bienestar y el crecimiento económico. Hay que crecer, es en realidad lo más importante. O sea, voy a decir algo que es obvio en esta conferencia, ¿eh? Estamos obligados a crecer, ¿no? Y sabemos también, ustedes deben explicar no sé cuánto del PBI peruano, 50% quizá. Estamos obligados a crecer y la vía para crecer es la inversión privada. O sea que estamos condenados a elevar la inversión privada. ¿Cómo y para qué elevar la inversión privada? El Perú es una economía pequeña y abierta. Se parece a un velero en alta mar. El velero avanza bien porque tiene buena vela, porque tiene buen piloto o tiene suerte con los vientos. Nuestro país avanza bien o porque tiene un buen modelo de desarrollo, la vela, o porque tiene un buen piloto, buen presidente, buenos ministros, buenos funcionarios públicos, o porque tenemos suerte en las condiciones internacionales. Hoy, el modelo de desarrollo está intacto. Las condiciones internacionales están en contra, pero lo más preocupante es la gestión pública. 3 ejemplos. Petroperú. Entra un directorio elegido por la Junta de Accionistas de Petroperú, Minem y MEF. Ese directorio, donde estaba Hugo Chávez, elige a un gerente general, Hugo Chávez. Se pelean con la firma auditora que debía auditar las cuentas de Petroperú. No hay auditoría y un banco de inversión nos dice los bonos de Petroperú que tenían grado de inversión son grado basura. Luego, otro banco de inversión, FIS, dice lo mismo. Cuando a una empresa le quitan el grado de inversión y convierten esos bonos en grado basura, nadie quiere prestarle plata. Por eso que hace unas semanas había unos buques que no podían descargar porque Petroperú no tenía la liquidez y por eso que el gobierno hizo un salvataje que nos costó casi un 1% del PBI. Segundo ejemplo, MTC. La inversión pública del MTC entre enero y octubre de este año con relación al año anterior ha caído en 25% en términos reales, casi como en la pandemia, sin pandemia. Tercer ejemplo, los fertilizantes. ¿Qué se puede hacer hoy? En realidad, muy poco. ¿Por qué? Porque el determinante más importante de la inversión pública, de la inversión privada, es la confianza, la certidumbre. Hoy estamos igualito que en el último año de García en términos de incertidumbre. Antes era la hiperinflación, el 40% de inflación mensual que impedía a los empresarios ver el futuro, ahora es la incertidumbre política. Seguirá Castillo como presidente hasta el 2026, habrá cuestión de confianza y si sigue, seguirá haciendo lo mismo que hasta ahora. Hacia adelante, les robo un minuto, hay buenas noticias. Sabemos cómo generar un boom de inversiones. Lo hemos hecho con la minería, allí está. Las toneladas de cobre producidas en el Perú per cápita con relación al año 1990 son 6 veces más altos. La agroexportación es más impresionante. La exportación agropecuaria per cápita en el año 2019 es 13 veces más grande que en el 2000. O sea que sabemos cómo hacer eso. ¿Cómo se hizo? Simple. Combinando lo que Dios nos ha dado, los minerales que están en buena parte del país, la costa que siempre ha estado enorme, plana, desértica, con insumos proporcionados por políticas públicas inteligentes, por una burocracia sofisticada.
Ese ejemplo puede replicarse. Pero la inversión no es un fin en sí mismo. Uno no invierte para invertir. En realidad, la inversión es un instrumento para el crecimiento económico. Y el crecimiento económico tampoco es un fin en sí mismo. El crecimiento económico es para lograr el desarrollo, para bajar la pobreza, para mejorar el bienestar. Y hacia allí íbamos hasta hace muy poco. Hay que recuperar el norte para poder decir nuevamente hacia allí vamos. Muchísimas gracias.